Esto es lo que, Carolina, decías tú de la situación social, que esa sí no hay donde ocultarla, ¿no? Exactamente, eso es inocultable en absoluto. Y esa es la que va a hablar, esa también, o sea, yo creo que todos los frentes son ahorita importantes que se mantengan, ¿sabes?, activos, pues. Algunos datos que estaba mirando, el Herald estaba titulando sobre este tema de la OEA, muy curioso. Decía, diplomáticos reacios a castigar a uno de los suyos. 2, decía, no consideran llamado de secretario general de la OEA para referendo. Y 3, Venezuela mantiene influencia en el Caribe. Y explican que supuestamente, como Argentina quiere que su canciller, Susana Malcorra, creo que se llama, Argentina quiere llegar a la presidencia nada menos que de la ONU, pues necesita el voto de Venezuela y necesita el voto masivo de América Latina, y por eso es que Argentina dio un poco de marcha atrás. Es la interpretación que está dando el Herald en el día de hoy. No, y todo el mundo, porque en el Twitter está, es como que ahí hay una negociación de favores, pues, entonces, ¿sabes? Es que todo el mundo esperaba algo más de Macri, ¿no? Y entonces de repente ve que empiezan a dar tumbos. ¿Patria o muerte? Exactamente. Eso es de una novela. Y los cubanos nos hemos atrevido a titular un libro. Bueno, pero justamente Hugo Chávez rescató esa consigna y quiso convertir de alguna manera a Venezuela en un parque temático de la izquierda de los 60, digamos. Y Hugo Chávez era sorprendente porque volvió al lenguaje del imperialismo y volvió a citar a Lenin. Y Patria o Muerte volvió a usarla como consigna. Esta novela empieza cuando Hugo Chávez anuncia que tiene cáncer y termina el día que se muere. Y es una especie de indagación en esa Venezuela, con ese telón de fondo, con una cantidad de personajes, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de hacer. Y el título de esa consigna me parecía que funcionaba perfecto. Perfecto, era claro. Dentro un poco de esa visión esquemática que tuvo Hugo Chávez. ¿Escrito una biografía de Hugo Chávez? Con Cristina Marcano escribí una en el 2005, se publicó, sí. ¿Y cuánto cambió tu percepción desde esa biografía hasta este libro, por ejemplo? Bueno, son dos cosas como distintas, porque la biografía sí tuvo una relación muy fuerte, muy personal, ¿no? muy fuerte con la cosa fáctica, digamos, con los datos periodísticos. Aquí hay mucha ficción, digamos. ¿Esto es una novela? Esto es una novela. Y ahí Chávez permanece como un telón de fondo y su enfermedad. Pero todo lo demás son historias de ficción venezolanas que los venezolanos se nos pueden hacer muy cercanas, pues muy diciendo, yo tengo un primo así, o yo tengo la polarización, es decir, la presencia cubana. Hay cantidad de elementos que tienen que ver con nuestra historia más reciente. Así que repetimos que mañana en el Cubic Center, que queda en la calle, a ver si me acuerdo, es la 3, ¿no? Más o menos. Ahí en la 3, ¿verdad? En la 3 y la 27. Estoy ahí, en la 3 y la 27 más o menos de... o sea, usted va por la 8, doble izquierda, que se va a tropezar con el Cubic Center allí. A las 7 de la noche estamos todos citados. Un gran escritor, un intelectual de verdad importante que nos honra con su presencia en el día de hoy. Yo no soy, no sé cómo dicen ustedes, guataca, decimos los cubanos, adulador. ¿No? ¿Cómo dicen los venezolanos, adulador? Cepillo, en Panamá dicen cepillo. No hay palabras bonitas. No hay palabras bonitas, todas son terribles. No me la diga, ¿no? Yo, de verdad, y además... periodista de mucho tiempo, muy querido. Y es interesante también tu evolución, ¿no? Que recuerda la evolución también de muchos venezolanos. Algunos venezolanos se ilusionaron. Era terrible discutir en el año 1990. Yo estuve allí en Caracas cubriendo la toma de posesión de Chávez. Cuando Chávez levanta la mano, siempre repito esto, y dice, juro sobre esta constitución moribunda. Y yo esperaba que iba a haber un rechazo, porque... ¿Juras o no juras? No, si es moribunda, ¿qué pasa? ¿Y por qué el país se tragó? El país se le entregó a Chávez a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. El país se le entregó a Chávez y esa expresión que hay por ahí de que nosotros no merecíamos eso. No, nosotros sí que lo merecimos. Y nos lo buscamos. Nosotros hicimos todo porque nos pasara eso y veníamos haciéndolo desde hacía tiempo. Los partidos políticos, los empresarios que se daban empujones a las puertas del chavismo. Y estuvieron allá hasta que los echaron a patadas. Y, bueno, los políticos salieron corriendo. Eso fue bueno. Yo estaba allí. A los cubanos nos pasó lo mismo. Yo estaba allí, yo estaba en el Senado en ese momento. Y te puedo decir que aquello era una estampida. Hubo cobardía social, cobardía personal. Se mostraron todos los defectos de una sociedad. Yo espero que hayamos aprendido. Hay quien dice que sí,
No sé tú que tienes más contacto, tienes más tiempo aquí. No, tú, además, eso que tú Alberto. dices, ¿sabes qué me pasó? Yo tengo un hijo que cumple ahorita 16 años y yo vine a Miami embarazada de 7 meses a comprar todo. Y me acuerdo que nos montamos en el taxi, mi esposo y yo, lo primero que nos dijo el taxista que era cubano, ¿ustedes son de Venezuela? Ah, oye, mire, se presenta usted. Ojo, porque ese tipo, el amigo de él, y yo, ay, señor, por favor, ya cayó el muro de Berlín, el comunismo no existe, Venezuela es un país petrolero, eso no va a pasar. Y me parecía inaudito que, ¿sabes? Dice, mire, se va a acordar de mí, y tú no sabes cómo nosotros nos A acordamos de los eso. cubanos nos pasó lo mismo. Cuando tú revisas la historia de Cuba, hubo suficientes advertencias, suficientes emigrados que venían de Polonia, de Rusia, de China, y que nos decían a los cubanos, oye, cuidado, hubo extranjeros que se incorporaron a la política, ¿no? Como Oreste Ferrara, el italiano, y que advirtieron suficiente en la prensa en todos lados, y los cubanos decíamos lo mismo. Esto no es Rusia, aquí estamos a 90 millas de los Estados Unidos, los americanos no van a permitir tal cosa. O sea, es como que se repite el mismo error, y además el comunismo ha demostrado tener una habilidad tremenda para penetrar sistemas educativos. Aquí en Estados Unidos yo Para sigo diciendo reinventarse, además. que lo que está pasando, esa historia de que a Estados Unidos no llegará nunca el socialismo, tú me disculpas, no veo por qué. Hay que preguntarle no tenemos Pero cómo. mira España, ahora nosotros le decimos a los Ahora, españoles y mira, tampoco los nos creen. españoles en también. Venezuela no llegó nunca el socialismo, ni se planteó nunca el socialismo. El chavismo no es un movimiento socialista. El chavismo es un movimiento típicamente fascista. Típicamente fascista corresponde en el libro, académicamente fascista. Ahora, en medidas socialistas no tomó nunca. Expropió, pero expropió para cogérselo ellos en lo personal. O sea, se expropia esa empresa y se le entrega a un amigo. Pero a mí me asombra, eso no vino a ser propiedad del Estado ni de la sociedad. Eso nunca fue socialismo. A mí me asombra que un país como Venezuela, donde parte de la intelectualidad venezolana, como lo estás haciendo tú, hizo un esfuerzo. Es como si nadie hubiera leído a Rangel, como si nadie hubiera leído del buen salvaje al buen revolucionario, como se llama, ¿no? Que es un libro medular para entender cómo funciona esta gente, ¿no? Entonces, tú me dices, eso ocurre en Guyana, pero en Venezuela, después del que pacto de Venezuela Punto Nuevo, era una después de- sociedad, era una sociedad enferma de prosperidad. Una sociedad donde la gente tenía demasiado tiempo viviendo bien, viviendo irresponsablemente. ¿Te acuerdas que éramos famosos porque veníamos aquí a Miami y decíamos, barato, dame está dos"? barato, dame dos? Nos llamaban los tabaratos, que no era una manera elegante de llamarlo a uno ni de ser uno. Claro. Fuimos una sociedad que se deterioró y por eso ocurrió lo que ocurrió. Fuimos unos adolescentes, fuimos una unos democracia muy frágil, adolescentes. con unas instituciones muy frágiles, ¿no? También. Y con una enorme tradición por detrás de caudillismo militar, y que Chávez despertó, digamos, un poco esa tradición y volvió a lanzar, resucitó el sueño de que éramos un país rico, digamos, ¿no? Y de que además no necesitamos producir riqueza, sino saber No, la gente dice repartirla Maduro, bien. pero Chávez hizo cosas desde el principio. Chávez, una de las primeras cosas que hace es que escribe una carta al Chacal. ¿Te acuerdas de Sí, eso? claro, Sí, cómo no. claro. Entonces tú dices... Pero es que antes de Pero, ser y esta es presidente... una carta leninista, Mira, era una cosa- Hugo Chávez ¿no? fue mi amigo. Eso fue público y notorio. Y yo le decía siempre, cuando me planteaba sus cosas, le Y a decía... Pérez Jiménez también lo quiso... Lo visitó. Hugo, eso no es socialismo, eso que tú me estás diciendo es fascismo. Y él nunca ocultó su objetivo. Pero por supuesto que no. Bueno, hay una entrevista- Espérate, es una que no entrevista hablaba de con- comunismo. La con- palabra comunismo. con él no Jorge la Ramos, expresaba. donde él oculta Él lo todo, que ¿no? hacía, pero lo que te decía que iba a hacer, Claro. el odio que traía, la intención Se le veía de todo. asumir el Se le poder veían las total. uñas muy Se le claramente. veía y lo decía. Lo Él decía. expresaba, mira, en la última entrevista que le hicieron para Me televisión. lo vas a tener que contar... Te lo voy a contar cuando por regresemos escrito, de la te lo voy a pausa. contar. Oiga, lo voy a escribir resucitó... para que lo lea. No fue con Juan Vicente Gómez a resucitarlo porque no podía, pero qué horror. No, ya volvemos, ¿no? Con una mesa de verdad de gente que piensa sobre temas difíciles. Ya volvemos.